Que son, negociate con tu amante y verás, eso nunca da muy bien. Dicen que saben, no siempre saben, que le conviene, que es bueno para él. Iba montado en su veneno, boda locada y entró con su sillón. Afílate tu cuchillo de mar, así tu vaina se va a desgarrar. La fortuna ya se aparta de vos y al tú pegar patria social. También.
Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados y estimadas. Acá nosotros, ya acomodados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9. Estamos en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1 y nos disponemos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana en la otra gestión, en un día muy especial y particular para nosotros, ¿eh? 7 de junio, Día del Periodista. Karina Taberne, buen día y feliz día, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Feliz día para vos también, Pichoncito, para todos nuestros compañeros, los que hacemos Nuevo Día. Acá está Juli, los saludamos en representación de toda la COPE, de todo Nuevo Día. Por supuesto está el comandante en los controles, Brian Álvarez, y queremos tomarnos este minuto para saludar a todos nuestros compañeros, colegas de todos los medios, de distintos lugares. Este laburo, para algunos una profesión, para otros un oficio, y para muchos una profesión que se hace a través del oficio también. Tal cual. Bueno, a muchos nos ha dado gente muy querida, nos han dado amigos. Así que muy agradecidos de poder ejercer el periodismo y que nos haya dado tantas alegrías. También hay de las otras, pero al menos creo que en mi balanza, no sé si en la tuya, creo que sí, Sí. siempre el saldo es positivo. Miranos. Tal Esto cual. también se debe al Sí, periodismo. es cierto, Este, es cierto. y bueno, y le demos un oficio y poder vivir de lo que uno eligió, no es poca cosa. Y en Totalmente. el caso mío lo elegí de muy pibito. Ujú. Ya cuando entré a trabajar en Radio Nacional, allá por el 88, 16 años, digo, de esto quiero vivir, de esto quiero vivir. Así que bueno, Es por acá, como se es por dice acá, ahora. es por acá. Y por suerte, bueno, fui por ahí y no estoy para nada arrepentido del periodismo, ¿no? Totalmente. Después, si querés, en el cierre vamos a hablar un poquitito más con los chicos, seguramente en el pase, Ujú. contando cada uno la historia y el vínculo de esta profesión, de este oficio. Sí, a mí siempre ¿No? me intriga saber Claro. por qué esto, ¿no? ¿Por qué nos dedicamos a esto? Si fue una elección, si fue decantando, porque eso a veces también sucede, ¿no? Uno empieza por algo similar o no, pero bueno, llega a esta meta tan maravillosa, ¿no? Que el periodismo tiene esto, que todos los días te permite hacer algo distinto, ¿no? Todos los días, por más que vengamos todos los días a la radio, siempre son cosas diferentes, son temas distintos, son entrevistados también distintos. Así que bienvenido sea este ejercicio y saludamos a todos nuestros colegas. ¿M? Bueno, y como no podía ser de otra manera, estamos cortitos con el tiempo. Ya en un par de minutos nada más tenemos que llamar a nuestra primera entrevistada. Así Ahí que ya pasé nos metemos. el teléfono, así que vamos metiéndonos en la información. Como siempre, lo primero que hacemos es actualizar los datos del tiempo. Río Gallegos, fresquita de la mañana, 3 grados 7 bajo cero la sensación térmica. La temperatura 2 grados 6.
despejado el cielo, Ujú. humedad 79%, viento del oeste a 37 kilómetros en la hora. ¿Se siente? Se estima una máxima para el día de hoy, miércoles, 6 grados centígrados. Pero bueno, no te quejes porque mañana va a estar más frío Sí, todavía. no, mañana va a ser complicado, así que no Sí, digo sí. nada respecto de hoy. Y a medida que nos vamos acercando al fin de semana, o los próximos días, viene el pronóstico con más precisión, ¿no? Ujú. Y bueno, y viene bajando la temperatura también. O sea, ahora ya veo que el día sábado Sí. vamos a tener una mínima de 3 grados bajo cero. Ah, linda, El día sábado. linda, picantita, picante. Máxima de 3 para el sábado, el viernes 4 de máxima, 2 bajo cero de mínima y mañana jueves, como lo decíamos, 3 de máxima y 1 bajo cero de temperatura. Bueno, ténganos paciencia, la gente de Perito Moreno. En un rato vamos a tratar también de actualizar los datos del tiempo. Ahora, rápidamente, ¿qué te parece si saludamos a nuestros auspiciantes? Bueno, saludamos a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asadito en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar. www.titancalafatehostel.com. Y también saludamos a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes y gracias a ustedes que ya nos están saludando en este Día del Periodista. En un ratito vamos a leer los mensajes porque ya tenemos nuestra comunicación telefónica, ¿o no? Todavía no, No, todavía no. estamos en eso, No. estamos en eso. Y bueno, Entendí que sí, por eso me precipité. Bueno, pero ya, si querés ya vamos introduciéndonos en el tema. Vamos a estar hablando con Gabriela Mestelán, referente de Encuentro Ciudadano. Ayer compartíamos y te escuchábamos, estuviste presente en la conferencia de prensa, como lo había anticipado, puntualmente a las 11 de la mañana, aquí en el local que tienen ellos en el centro de Río Gallegos, dieron a conocer la decisión acordada en asamblea, respecto de, básicamente, de la integración Ujú. del partido SER, con su referente Claudio Vidal, la conformación de un frente dentro de Cambia, fuera de Cambia, ¿no? Bueno, le abrieron las puertas a esta posibilidad. Exactamente. Así que vamos a saludarla, pero antes les decimos a ustedes que nos siguen a través de redes sociales y que nos están saludando en un ratito, vamos a compartir sus saludos, sus mensajes, muchas gracias, que se muden a cualquiera de las otras plataformas, así pueden compartir con nosotros la nota que le vamos a hacer a... Ustedes decimos a los que nos están siguiendo por el Face de Claro, Cari, acá, por mi Face, que se pasen al de la otra gestión que ya se los compartí. Así que vamos a saludar a Gabriela Mestelán, que está en línea y nos está escuchando. Gabriela, buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buen día, Karina, Claudio. En principio, muy feliz día del periodista y también muchas felicidades a la radio que hoy cumpleaños. Así que, bueno, un cariño grande para todos por allá. Bien, gracias por Gracias. atendernos, Gabriela, tan tempranito, a las 8:10 de la mañana. Imagino que vas a tener una apretada agenda haciendo medios en el día de hoy. Bueno, a partir de lo que hicieron público ayer, la decisión de Encuentro Ciudadano de básicamente conformar un frente electoral con el partido SER. Sí, en realidad nuestra asamblea, vale contarle a todos los que nos están escuchando, mirando, que bueno, después de una asamblea con mucha reflexión, mucha discusión, que empezó el día sábado, pasamos a cuarto intermedio para poder lograr los consensos mayores, y el día lunes, que le dimos continuidad a la asamblea, pudimos concluir por unanimidad que en realidad, bueno, nuestro partido insta a todos los partidos con los que compartimos la mesa de Cambia Santa Cruz a poder constituir un frente electoral amplio que sume al partido SER y también a otros partidos políticos que así lo quieran, a partir de acuerdos programáticos que se establezcan. Este ha sido el mandato de nuestra asamblea,
bueno, mandato en el que todos estamos profundamente convencidos de que este es el camino para poder, bueno, para poder ganar el gobierno de la provincia en este año y poder, bueno, poner un poco de límite a estos 32 años de un modelo, bueno, que vemos cómo nos tiene, cada vez peor. Estos acuerdos programáticos, ¿qué significan en la realidad? Porque también es cierto que los tiempos se acortan, Gabriela. Los tiempos se acortan, pero hay temas que son así como esenciales, al menos a nuestro juicio, Sí, para las necesidades actuales y para las problemáticas de la provincia en las que tenemos que acordar. sí. Vieron que cuando hay elecciones, siempre en la justicia, cuando se presentan los frentes electorales, se presentan acuerdos programáticos. Eso queda así como en el marco de las presentaciones. Nosotros decimos que hay que avanzar un poco más y que hay que tomar, así como esos grandes ejes que nos preocupan y nos atraviesan: educación, salud, justicia, recursos naturales, trabajo, salario, digamos, todos estos grandes temas, pero no para ponerlos como grandes temas, sino también puntuar a qué cosas nos comprometemos y eso hacerlo de cara a la sociedad y poder firmar estos acuerdos programáticos, no solo para contarles qué vamos a hacer quienes lleguemos al gobierno de la provincia, sino también para que la gente tenga que, digamos, que reclamarnos a la hora de alcanzar el gobierno. Desde ese lugar nosotros creemos que, bueno, que esto es un paso importante. No da igual cómo concebimos la educación, no da igual qué es lo que vamos a hacer, no sé, con la energía. Estos puntos creemos que son importantes y hay que decir también que algunos puntos no solo son así como temas históricos, al menos en el caso de nuestro partido, y cada partido tiene los suyos, sino también que hay temas que han sido trabajados también históricamente en la legislatura. Y en este caso puntual, en estos últimos años, cuando tomamos la banca en el año 19, primero con Javier, ahora con Fati Oliva, en realidad hay temas que se están trabajando no solo entre los diputados de Cambio Santa Cruz, sino también con los diputados del SER en la legislatura. Entonces hay temas en los que ya se viene trabajando y que han sido coincidencias a la hora de presentar proyectos o de votarlos, que también, digamos, abonan que a pesar de que estamos con poco tiempo, claramente estas cosas podemos hacerlas. Perfecto. Gabriela, sabes que ayer, bueno, seguí en vivo la conferencia de prensa, como muchos radicales que habían, creo que estaban más interesados los radicales y los propios kirchneristas en la decisión que la veían fundamental, la decisión de Encuentro Ciudadano en este sentido. Y la duda que me quedó es por qué en su momento, hace 10 días, 15 días, se firmó un documento, creo que tuvo la firma, En la mesa de... en la mesa de Cambia, tal cual, donde cerraban las puertas al partido SER, así, llanamente, y quedó muy explícito en ese comunicado. ¿Y por qué 10 días después les abren las puertas? O sea, ¿qué pasó en el medio? ¿No estaban convencidos en su momento y se convencieron ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Esa duda realmente me quedó mientras los escuchaba. Bueno, mira, en realidad ese comunicado, claramente uno cuando lee lo que está escrito, en ningún momento menciona partidos. Es decir, podría ser un mensaje para cualquier partido político. Claramente, uno no puede desconocer que hay toda una connotación y que cuando uno lee en base a la circunstancia que está atravesando. En realidad, ese pronunciamiento fue el ámbito, digamos, el mensaje posible que pudimos acordar los partidos políticos que integramos la mesa, en los que no había tanto acuerdo. Por eso, bueno, la idea fue hacer un pronunciamiento como para, bueno, ratificar la permanencia en Cambia Santa Cruz, la pertenencia a Cambia Santa Cruz, y decir, bueno, que no es con cualquier partido que nos reuniríamos. Por ejemplo, digo, qué sé yo, un límite, en este caso ponerle para mí sería el Partido Avanza Libertad, digamos, y ese comunicado podría incluirlo, más allá que en este contexto, claramente en la opinión pública y también adentro de la mesa y de cada partido está, bueno, abrimos, hacemos un frente de base amplia para que coincidamos en las elecciones en el mismo frente y disputemos contra el SER adentro del mismo frente o no.
Entonces, bueno, en realidad fue muy criticado el comunicado, muchos lo trataron de lavado, muchos, digamos, hubo muchas consideraciones respecto de ese pronunciamiento que creo que fueron ciertas. No fue el más feliz de los pronunciamientos, también por la ambigüedad que tenía, pero bueno, vieron como que el diario del lunes a uno le permite ver otras cosas. Claro, claro. Y bueno, y en el caso de encuentro, bueno, claramente la Asamblea Provincial, que es el ámbito donde realmente, 20 personas, también con la referencia y con la opinión de quienes están en nuestras localidades y fueron las asambleas locales a pensar estos temas, claramente nos ayudamos a ver mucho más y por eso, bueno, las decisiones que no son fáciles se hacen más sencillas. Si sacamos una foto, digamos, de lo que está sucediendo, por un lado, vemos a ciertos dirigentes que siguen optando por la foto carnet, digamos, ¿no? De ellos así muy personalizada, Tipo selfie, primerísimo, decís vos. no, primerísimo primer plano. Está bien. Después, si tomamos la otra foto, Ujú. hay otro grupo de dirigentes que forman parte de Cambia y que para mí están haciendo tipo selfie Esa el sí es una grupo. selfie, está bien. Claro, que tratan de que estén todos, ¿no? ¿Cómo cuajar para hacer una foto que los aglutine hoy a todos? Y ese es el desafío mayor, Karina. ¿Cómo hacemos para que hoy en la mesa no tengamos ni fotos carnet, ni fotos grupales, ni fotos históricas, ni fotos del futuro que no existe? ¿Cómo hacemos para que hoy en la mesa lo que podamos poner sea un diagnóstico, digamos, ajustado de realidad? ¿Cómo hacemos para poner sobre la mesa la coyuntura, la circunstancia y la coyuntura que estamos atravesando? Es decir, a mí me parece que lo único que puede llegar a darnos horizonte y la posibilidad de consensos es no ponernos nosotros en el medio de la mesa, sino poner esto, ¿qué le pasa a Santa Cruz? ¿Qué creemos, digo, sin arrogarnos ninguno de nosotros la verdad, qué creemos nosotros que necesita Santa Cruz? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a darle un horizonte diferente a esta provincia tan amada y tan dolorida? Bien, a mí me parece que el desafío y el camino de salida es ese. Que nosotros claramente lo vamos a intentar, como creo que lo venimos intentando hasta ahora, porque hace 16 años que nosotros participamos del Frente Electoral Opositor. Antes se llamó Unión para Vivir Mejor, después Nueva Santa Cruz, ahora Cambia Santa Cruz. Bueno, hay que reconocer que recién desde el año pasado se constituyó una mesa que integre a los partidos políticos que participamos o que pertenecemos a este Frente Opositor. Bueno, cierto es, no sucedió todo lo esperable, no sucedió, pero al menos hubo reuniones, hubo cierta periodicidad en las reuniones. Bueno, este también es un ejercicio que tenemos que habilitar a partir de estas discusiones y sobre todo a partir del día de diciembre. Tenemos una democracia que en realidad, bueno, el debate, la discusión, los consensos no abundan, muy por el contrario. Y ese es un ejercicio que también tenemos que hacer nosotros, que lo pregonamos, pero que son momentos de ponerlo en práctica. Así que bueno, la expectativa es esa, que hoy podamos en la mesa de Cambia Santa Cruz poner sobre la mesa la coyuntura, poner sobre la mesa nuestra responsabilidad histórica, poner sobre la mesa las circunstancias y hacer que eso prime por sobre todo lo demás. Y si no hay consenso, Gabriela, Si no sucede, claro. si no sucede eso, si no hay consenso, ¿qué va a pasar con Encuentro Ciudadano? Bueno, nosotros vamos hoy por el consenso. Y si no hay consenso, hay mandato. Y el mandato es el que nos dio la Asamblea. Clarito. Y el mandato es constituir un frente amplio electoral con todos los partidos políticos que así lo quieran, a partir de acuerdos programáticos. Pero claramente el paso 1 es el de esta tarde. Y nosotros hoy vamos a ir en la mesa de Santa Cruz con la profunda convicción de que queremos y podemos en este ámbito generar estos consensos. Gabriela, a raíz después de la conferencia de prensa de ayer, de dejar en claro y presentarle a la sociedad, que eso creo que en definitiva fue, ¿no? Nosotros somos solamente un canal para que esto suceda. ¿Tuviste muchos llamados de distintos sectores, dirigentes? Tuve
tuve sobre todo muchísimas, pero muchísimas entrevistas de todas, de un 80% de las localidades de la provincia. Por un lado, esto digamos, es halagüeño porque es signo de que, bueno, de que también, digamos, lo que Encuentro va decidiendo también interesa e importa en cada localidad de la provincia. Creo que Entonces, ahí mantenido. pasa por ahí también, ¿no? La esperanza que esto puede generar en los pueblos. En los pueblos lo digo con absoluto respeto, ¿no? En otras localidades, a eso me refiero. Pero claro, uno dice pueblo con cariño, como el nuestro, como en el que vivimos, que es la capital, pero nuestro pueblo. Exactamente. Sí, claro. Sí. Y mira, yo lo que siento, Karina, que en este tiempo, al menos desde que nacimos como Encuentro, pero muy particularmente en estos últimos años en que todo se ha como agravado y profundizado tanto, porque no solo nos pasó una pandemia, nos viene pasando una vida de kirchnerismo que claramente, lejos de llevarnos a mejores puertos, nos está llevando al fondo del mar en una tormenta. Entonces, bueno, nosotros en cada localidad, obviamente en la mayoría, en algunas tenemos referentes, en otras no, pero siempre buscamos un espacio donde escuchar, bueno, lo que la gente tiene para decir. Y cuando digo la gente es re grande, digo, es grande la imagen de la gente, digo, personas con las que uno se va encontrando, asociaciones, organizaciones, y la verdad que, bueno, hay como un pedido unánime, y lo que hay que decir también es esto: en las grandes ciudades se vive otro clima, otro aire. Cuando más pequeña es la localidad, donde el que no es vecino es pariente, bueno, estas cuestiones de un poder enquistado, de un poder eterno que no quiere dejar los sillones, se hace mucho más difícil de sobrellevar y el ahogo es mucho más grande. Entonces, bueno, nosotros también tenemos esa responsabilidad. Tenemos que tener esa escucha clara y firme de lo que esperan los que en realidad hace tanto que están esperando algo. Claro. Así que bueno, sí, he tenido también, se ha comunicado gente de otras localidades, y bueno, el día alcanzó como pudo para poder responder a las radios y escuchar a gente que se comunicó, mucha gente muy así como con mucha expectativa, con esperanza, y bueno, y esa expectativa y esperanza vamos a llevar hoy a la mesa. Tal cual, hay mucha gente de localidad. Yo, por ejemplo, que soy de Perito, salimos en vivo en Perito, donde hay presencia de Encuentro Ciudadano, hay presencia del Partido SER y, por supuesto, de la Unión Cívica Radical. Veían con muy buena esperanza esta posibilidad a partir de lo anunciado en la conferencia de prensa de SER. Gabriela, te agradecemos mucho. En la próxima, si querés, si te levantás temprano, te esperamos acá en el piso tempranito para invitarte unos mates y hablar más distendido, si te parece. Dale. Te agradecemos mucho. Va a ser un gusto ir al piso y compartir unos mates. La agradecida soy yo siempre por este espacio. Les mando un abrazo cariñoso, feliz día de nuevo y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Con esta esperanza de que esta tarde acontezca lo mejor para Santa Cruz. Gracias. Así que bueno, un abrazo y gracias. Chau. Igualmente, muchísimas gracias. Gabriela Mestelán hablaba con nosotros. Diputada mandato cumplido, es la máxima referente que tiene Encuentro Ciudadano en la provincia de Santa Cruz. Bueno, y también obviamente han quedado cosas para consultar, pero bueno, nosotros también tenemos que respetar porque tenía otros compromisos en entrevistas la profesora Gabriela Mestelán, así que le agradecemos mucho que nos haya atendido en el inicio de esta mañana. Tempranito, me parece que fue el primer medio que atendió a nosotros. Pero sí es cierto, tenían entrevista 8:30, 9:45, así que respetamos puntualmente para que todos los medios, todos los colegas también tengan acceso a lo que va a ser la voz más buscada en la jornada de hoy, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, bueno, de las me más sorprendió buscadas. ayer, lisa y llanamente, tajantemente ayer, te escuchaba vos, que estuviste presente en la conferencia de prensa. Bueno, esto que lo ratificó y lo que confirmó ahora, queremos un frente con el partido SER. Sí. Si es dentro de Cambia, buenísimo, y si no, tendrá que ser fuera de Cambia, como lo expresó la asamblea, un mandato soberano de la asamblea. O sea, una asamblea. Eso no se discute. ¿Por dónde? A ver, en donde sea. Adentro o afuera de SER. Puede ser una circunstancia. Claro, exactamente. Pero que quieren ir juntos con el partido de Claudio Vidal, quedó clarito. Clarito, claro. No sin debate interno.
No, sin claro. debate interno. Ella lo dijo. El sábado se habían reunido, se prolongó, no pudieron, digamos, cerrar la postura, así que retomaron el día lunes y bueno, finalmente se pronunciaron en ese sentido y lo conocimos ayer alrededor de las 11 de la mañana. Bueno, muchos Muy bien. radicales, a ver cómo decírtelo, contentos con esto, esperanzados con esto, pero bueno, también muchos radicales que ya no ven buena la actitud de Roxana Reyes, donde hace 20 días atrás, indiscutiblemente, el voto iba para Roxana Reyes. Ahora te digo, la están viendo con otros ojos. Mirá vos. O sea, el capital intangible que tenía Roxana Reyes, que eran los radicales de la provincia de Santa Cruz, que indefectiblemente iban a acompañar con su voto a ella, la candidata era ella. Sí, el voto fiel, digamos, hasta por conducta partidaria, te Claro, podría era decir. su capital, no es el mismo. Hoy no es el mismo que 3 semanas atrás. Y no ven muy bien esta actitud de no respetar el mandato de la convención realizada el fin de semana en Puerto Deseado, donde quedó explicitado que quieren también una conformación, un frente con Claudio Vidal, con algunas condiciones, pero quieren al partido SER en este frente. Adentro. Y ella insistió el mismo lunes, o sea, 48 horas de haberse obtenido el mandato de la convención de Puerto Deseado, salió por medio de carrera diciendo que no, que ella no quiere un mandato, una integración con el partido SER. Claro, A ver. sí. Y ahí, digamos, más que sincero, opinó sobre Claro. Claudio Vidal y fue durísima. Fue durísimo. Muy duros A ver, términos. cuando ¿Cómo? venimos de un mandato donde la convención es el órgano sublime de la Unión Cívica Radical y los candidatos están por debajo de la convención, con estas actitudes, con estas reflexiones, que como decíamos ayer, por ahí valoramos que haya sido sincera, ¿no? Que exprese su sinceridad. Sí, que es Pero lo bueno, que piensa. hay una convención que determinó otra cosa. En todo caso, si quiere ser candidata en un frente por fuera de no compartir el espacio con Claudio Vidal, tendrá que buscarse otro partido o formar un partido donde los principios sean, donde las condiciones las ponga ella. Vos fíjate que respecto de las expresiones que hizo Reyes de Vidal, ayer se lo consultó un colega a la gente de Encuentro Ciudadano y puntualmente se lo preguntó a Gabriela Mastelán y ella hasta hizo una salvedad ahí, que no compartía en un todo las expresiones de Roxana Reyes, ¿no? También esto Claro. significa algo. Tomó distancia de esa posición, ¿no? Sí, sí es. Así que bueno, ahora resta, acá es todo el día a día y el minuto a minuto y el hora a hora. Esta tarde cuando se reúna la mesa de cambia va a estar picante, va a estar, Sí. así que vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ocurra allí. Además, bueno, ya venimos con otros pronunciamientos, por ejemplo, el presidente del PRO, también un partido que yo lo veo hoy en día, al PRO lo veo mucho más cerca de Claudio Vidal que del costismo, Ujú, ¿no? probablemente. De hecho, el fin de semana tuvimos una foto de Claudio Vidal con Rodríguez Larreta. Sí. Entonces, esa foto te dice mucho. Ujú. A ver, Claudio Vidal para arriba, el PRO, ¿no? Rodríguez Larreta. Aunque sea un encuentro, poner institucional, ponele. Y para abajo, o sea, en Santa Cruz, en el territorio, Sí. ¿por qué no el PRO también? Ujú. O sea, yo hoy en día lo veo más cercano al PRO de conformar un frente con el partido SER que con la Unión Cívica Radical o con el costismo. Es Con probable. el roxarismo. ¿Cómo Es se dice? probable, es probable, es A probable. ver, las fotos hablan, ¿no? Ujú, ujú. Y además en estos momentos puede ser muy institucional, pero todo está teñido de proceso electoral. Todo, No, absolutamente todo. obviamente, pueden decir que no, pero
Tal cual, tal cual. Bueno, llegamos a las 8 de la mañana, 33 minutos. Tenemos datos del tiempo de Perito Moreno. Mientras tanto, voy a agradecer a Graciela, a Noé, a Iván, a Carolina, a Javi, se beso a Marcela, a María Virginia, a Luis, a Rosana, a Angélica, a Claudio, a Mirta, a Beto, que está en Buenos Aires, a Susi, a la Chana, a Darío, a Susana, a Pato Flores, entre otros, que nos han mandado sus saludos en este Día del Periodista. Gracias, gracias, muchísimas gracias a todos. A los demás me dicen 8 más, pero no puedo. Ahí lo veo. A Luis Ibarra Filemón, un abrazo grande a Luis, a Fabián, a Isabel, a María Belén, a Claudio, a Ana Virginia, a Julia, a Jorge, a Marta también, bueno, a todos, Elena, bueno, ahí se van sumando, a Carlos, a Ariel, a todos, muchísimas gracias por sus saludos en este Día del Periodista. Ah, Sabrina de Calafate, creo que está allá también, nos mandaba, creo que fue la primera que nos saludó, así que muchísimas gracias a todos por cada uno de sus saludos en este Día del Periodista. Muchos saluditos también, por el Face, por el WhatsApp también, colegas, amigos, conocidos que hoy trabajamos de esto y nos hicimos amigos en la facultad. Ah, claro. Roberto Muruga, abrazo grande, me encantó recibir el... De Caleta, de está en Caleta, sí, ¿no? Sí, colega. Me encantó recibir el saludo de él. Emilio Bolsic, vive en Neuquén, fue mi dentista cuando yo era chico, así que feliz Día del Periodista, también dice, nos sigue, y bueno, y a todos los colegas de acá, de Gallegos que han saludado, al Patito Silva, el temprano, al Patito Madrugador, siempre, olvídate. El primero que saluda siempre es él. Olvídate. Así que bueno, saludos a todos, muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, estaba mirando. También no me quiero olvidar, también, en realidad anoche ya empezaron los saludos. Sí. Leo Abraham de Hispanoamericano, Federico González de FM Activa también. Fede, un beso enorme. Compartió una publicación en el Facebook de la radio de FM Activa, 7 de junio, Día del Periodista. Dice, cumplen la misión esencial de servir, satisfacer la necesidad de la gente, informando y opinando para orientar y construir. Así que bueno, gracias por ese saludo. También a la gente de la Cooperativa Evolución que nos da la posibilidad de salir en Canal 5, televisión en Perito. En Perito Moreno. Un beso grande para todos. Feliz día, a celebrar, a festejar, a brindar. Podríamos brindar hoy a la noche acá también, ¿no? Sí, yo lo pensé, estaría bueno, una picadita. Buenas noches, comandante. Buenos días, perdón. Están invitados a la Noche Imberbe. Es que ese programa de Cacho Álvarez, nosotros vamos a estar acá, o algunos de nosotros al menos. Está lindo, Sí, ¿Se puede traer algo para compartir? Lo que quieras. Como un asalto. No se puede, pero no un se asalto. puede, se debe. Se debe. Bueno, dale, una picadita estaría, Sí, ahí está. A Cacho está saludando también. Saludos, un abrazo. Sí, Ah. a Cacho Álvarez, un amigo tan querido, tan inteligente, tan buena gente. Por eso mencionaba, ¿no? En el Día del Periodista siempre me dan ganas de agradecer por todo lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido, este contacto, este ida y vuelta con ustedes, estén donde estén, y estos amigos entrañables que también nos ha dado esta vida de trabajo. Y que nos transforma en el día a día, nada más y nada menos, ¿no? Total, Porque nuestro día a día, ¿cuál es? El trabajo y nuestra familia. Exactamente, Pero exactamente. Tenemos los amigos, también amigos de toda la vida, pero por ahí son más del fin de semana, más de ocasiones especiales en estas épocas. A esta edad, digo. A esta edad. Pero el día a día son nuestros colegas, en este caso los periodistas. Exactamente. Bueno, te propongo que hagamos un intermedio musical de Me Sale. Se me cayeron todas las sotas, se ríe Brian. ¿Qué es eso? Quiere decir que ponemos un poco de música y después vamos a contarles a ustedes que nos están viendo, nos están escuchando,
qué es lo que sucedió ayer en la paritaria docente. ¿Te Bueno, parece? Dale. Bueno, y después vamos con otros saludos que estamos descubriendo saludos acá por todos lados. ¿Querés mencionarlo? Porque después el Facebook te los oculta. Sí, me los A- oculta. Sí, bueno, algunos, como vos quieras. Bueno, Decí. mira, ahora ya me ocultó. Bueno, vi que Sonia Bud había saludado desde Perito Moreno. Está haciendo lo propio Mirta Mancilla. Feliz día, chicos. Un Gracias. inmenso abrazo. Chicho Gil, feliz día desde Puerto Santa Cruz. Acá Leticia está el- Andrea León también. Feliz día, buen día y feliz día, chicos. Bueno, muchísimas gracias por esos deseos. Bueno, Pausa entonces, Dale. intermedio musical en la primera mañana de Radio Nuevo Día. Ya qué volvemos. vejestorio. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario un pecado testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Maldición, va a ser un día hermoso, maldición. De alguien que obliga su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Maldición, va a ser un día hermoso, maldición. Sé de alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza. Se de la pavada se detiene en la avalancha. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Maldición, va a ser un día hermoso, maldición. ¿Es miércoles, Homero? Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas se llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023.
Vete para acá. Este hombre, vente. Bien, 8 de la mañana, 43 minutos en la República Argentina. Los datos del tiempo en Perito Moreno no actualiza, está con la de las 9 de la noche anoche, ¿viste? Nos reímos porque Juli dice, entran a las 9, a las 10. Claro, hace horario de comercio de 9:30 a 12:30 y No, después no, ahora. no, nos van a matar. No, pero ayer actualizó a las 8, hoy no lo tengo. No está. No está. Y en la fuente alternativa, plan B, Y el plan B, yo le confío siempre al Servicio Meteorológico Nacional. sí, está bien. Porque hay una Entiendo, persona que entiendo. va, que mide, que sube, que escribe, que anota, que Ok. lleva estadísticas. Bueno, Y sé yo, que- mira, por ejemplo, el AccuWeather me está indicando que la temperatura en Perito Moreno es de 4 grados centígrados, Sí. que hay viento noroeste a 11 kilómetros en la hora, que el cielo está nublado y que hay un alerta amarillo por nieve. Ujú. Eso me está indicando. Bueno, a nuestros amigos que están en Perito Moreno, den fe de esto, por favor, o no. Claro, tal cual. Tal cual. Tírennos Pero bueno, una cosa es que te lo un diga dato. Nelly Guanchur, o, No, está bien, o está los bien. chicos que trabajan en el aeródromo en Perito Moreno. Ujú. Pero en la cubodra, ¿a quién te vas a que? Me está tirando eso, aviso, es más, no dice alerta, dice aviso amarillo por nieve. Bueno, Bueno, ¿no? Puede ser. en la página del servicio meteorológico no tenemos una alerta Hay o una algo alerta, por el pero estilo. es para el, sí, ya lo vi, es para el oeste, para la cordillera de la provincia del Chubut, toda la cordillera de la provincia de Chubut, Sí, que ponele que llegue también a, ponele que caigan algunos copos. claro, pero para Pero, ponele que también abarque algo del norte. ¿Pero es por nieve o no? Pero es por lluvia. Ah, Es por pero lluvia. capaz que haga... Sí, bueno. Verá, es por lluvia para la noche de hoy, para la madrugada de mañana jueves, Sí. por lluvia, valores entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser Bastante. superados. Y también hay una alerta amarillo, acá está, mira, por viento para mañana jueves también, pero no Bueno, habla de nevada. De Pero bueno, todos modos, desde el servicio meteorológico, el pronóstico extendido, eso tengamos en cuenta que es un pronóstico, que puede cambiar. El lunes, nos había contado Nelly, que a partir de el miércoles / jueves, es el momento en esta semana que había grandes posibilidades que caiga un poco de nieve en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz, Ujú. incluido Río Gallegos también, no solamente las zonas cordilleranas. Así que existe la posibilidad, y sobre todo en esta época del año. acá encontré mira, una alerta por nevadas, es cierto, meseta del Lago Buenos Aires, meseta de Río Chico, para el jueves por la mañana. Claro, Mañana dijimos por la desde mañana. tarde, noche de miércoles hacia el jueves. Y esta es del Servicio Meteorológico Nacional, pero imagino que en las partes altas, ¿no? Nieve entre 20 y 30 centímetros, Bueno. pudiendo ser superado de manera puntual. Esto es para la mañana de mañana jueves. Bien, gente, ahí les damos un panorama del pronóstico. 8 de la mañana, 47 minutos. Nos metemos en la paritaria docente, Vamos. por favor. Bueno, Ayer hubo fue paritaria, ¿verdad? exactamente, fue una reunión de paritaria que tuvo varios cuartos intermedios. Comenzó a las 3 de la tarde. Estuvieron sentados, a ver, vamos a empezar por el principio ya respecto de los participantes, porque Bueno. como siempre, representante del Consejo de Educación, representante del Ministerio de Trabajo, las personas, los paritarios que representan a los dos sindicatos, ya sea AMET, que es el que aglutina a los docentes de enseñanza técnica, y a DOSAC también. Hasta ahí todo bien. ¿Quién estaba? Claro, hasta ahí como siempre. Hasta ahí como siempre, exactamente.
Pero ¿quién más estuvo Adivina quién ayer apareció. en esa Adivina mesa? quién apareció. Te doy una pista. Este sábado hay elecciones para reemplazar la función, el cargo de esta persona. Y apareció. La cara como cemento, ¿eh? Nah. Bueno, sí, aunque ustedes no lo crean, yo lo podía creer, pero como tenemos el acta, acta, la sí, copia sí. del acta paritaria, dice, como vocal en representación de los padres, lo hace la señora, está nombrando a todos los que estaban sentados a la mesa, Ujú. la señora Claudia Singolani, titular del DNI 28 millones, bla, 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 bla. Era vocal Apareció. por los padres, ¿no? Que apareció primera vez que está en una mesa paritaria. Hace no sé, desde hace no sé cuánto. Sí, sí, primera vez que está, debería estar siempre presente, por supuesto. Pero bueno, casualmente Sí. la semana previa A la en elección. la que se juega su continuidad, porque también hay candidata, ¿no? Sí, Va por pero la ¿quién? reelección, Sí. se ve que le gustó el sueldito, va por la reelección, se presentó en la mesa paritaria como diciendo acá está la representante De los padres. para que no digan Está que preocupada por la falta de clases, Sí, porque claro, no se claro, arregla esta claro. situación, por Claro. el estado de los colegios. cara chapa, ¿eh? No, Qué bueno, mal. Bueno, eso- esa fue la primera sorpresa, ya cuando uno Ujú. leyó el acta de paritaria. Bueno, empieza la paritaria, pasamos de este tema, toma la palabra la autoridad laboral y bueno, lo que dice es que la primera propuesta que hace es que indica que se priorice ahí la pauta salarial y respecto de las cuestiones laborales que se traten en la subcomisión que existe al respecto. Bueno, toma la palabra Adosac ujú. y les cuenta a grandes rasgos, les dice que había sido rechazada la propuesta del Ejecutivo y hace algunas consideraciones, ¿no? Debe por haber sido qué. algo ¿Mm? parecido a lo que nos comentaba ayer Javier Fernández por la mañana. Exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. Bueno, le dice que, bueno, a grandes rasgos esto, que por lo que fue rechazada, y además le solicitan a la mesa y paritarios del Consejo Provincial de Educación que fundamenten la oferta, porque fue como tan escueta Claro. o... ¿Por qué se como sacó decía, la cláusula gatillo, claro, por ejemplo? exactamente, ¿por qué? Bueno, lo que hace es volver a tomar la palabra el Consejo Provincial de Educación y lo que piden en una línea es Ujú. esto. Queremos consultar a ADOSAC cuál fue el mandato específico del Congreso Provincial. Ujú. Bueno, toma la palabra ADOSAC. Bien. Y bueno, y ahí les dice que lo que quieren es una recomposición al básico, exigen que el salario docente cubra los costos de la canasta básica total para la Patagonia, exigen que cesen los descuentos por medidas de fuerza, que se devuelvan los descuentos que ya se han realizado, que la cláusula gatillo aplique de forma permanente mientras tengamos este proceso inflacionario en el país, que se corrija además el ítem título según el básico del cargo de maestro de grado de nivel primario de la jornada extendida de 1 hora, de modo tal que aplique al 100% del básico y sea extensivo a todos los cargos del escalafón. Además que solicitan reconocer la itinerancia, que consideran también que forma parte del reclamo. Bueno, a esto se suma lo que dice Ahmed, que también había rechazado, esto Bien. también hay que decirlo, también había rechazado la propuesta y además hicieron una serie de peticiones, por ejemplo, que se pague el título en el segundo cargo, ¿te acordás que eso también lo había Sí, planteado la ADOSAC? Bueno, y así se reitera el pago actualizado del título, bueno, entre otras cosas, también la devolución de días caídos, los descuentos y demás. ¿Qué hace el Consejo Provincial de Educación?
Primero, lo que dice, una vez que escucha a los gremios, dice que repudian los hechos de violencia ocurridos en la paritaria pasada, porque dice que los disturbios alrededor del edificio del Consejo Agrario, donde se habían juntado, pusieron en riesgo a quienes se encontraban allí realizando la mesa paritaria. Bueno, primero fijan postura respecto de esto. Y además, lo que hacen es pedirle a los gremios por qué, dice, puedan explicitar por qué solicitan la incorporación a la propuesta salarial de la cláusula gatillo. Le dicen, Bien. ¿por qué ahora quieren la cláusula gatillo? Si antes no los conformaba. Claro. Palabras más, palabras menos. Y bueno, y ahí empieza todo un dime y direte, porque los gremios dicen, fundamentalmente ADOSAC, que ellos nunca estuvieron en contra de la cláusula Era gatillo. insuficiente en todo caso. Exactamente, eso es lo que explican. Y ahí empieza toda una ida y vuelta que incluye también, porque en un momento desde el Consejo de Educación a través de sus paritarios dicen, no, pero ustedes no nos pidieron un porcentaje por encima de la cláusula gatillo y ahora están diciendo que no les alcanza y esto como que es nuevo. Y los docentes le dicen, no, la cláusula gatillo la quisimos siempre, pero no es suficiente, tampoco el 4% en su momento que se ofrecía por encima de esa cláusula. Bueno, esto generó toda una ida y vuelta, pero finalmente hubo una, digamos, una mejora, porque desde el Consejo Provincial de Educación se pidió un cuarto intermedio, se llamó al Ministerio de Economía, y allí se ofreció. Y dice, pedimos el cuarto intermedio tomando en consideración el mandato que traen ambos sindicatos y por eso hicieron las consultas al ministerio. Bien. Entonces, ahí lo que ofrecieron fue esto, aplicar la cláusula de gatillo desde el mes de julio al mes de diciembre inclusive. Todo el segundo semestre, así Sí. como no interrumpir, digamos, la cláusula de acá hasta el fin de año. Exactamente. Otro punto, modificar el ítem título tomando el valor móvil del cargo de maestro de grado de escuela primaria de jornada extendida de 1 hora, lo que representa un 8,11% de aumento por sobre la cláusula gatillo y sin haberlo solicitado las entidades sindicales, se les ofrece hacerlo retroactivo a marzo. Ah, bien. ¿No? Suena lindo. Suena, exactamente. Otro punto, continuar en una subcomisión laboral para el día de hoy, 7 de junio, Bien. a las 3 de la tarde, con el fin de escuchar propuestas por parte de los sindicatos para trabajar puntualmente en el reintegro de los días caídos. Ahora bien, tomando en cuenta que estos 3 puntos fueron mandato del Congreso de ADOSAC, esto es lo que dice el Consejo de Educación, y accediendo a los mismos ahora, porque llamaron a Economía, pidieron permiso, le dijeron que sí, bueno, lo que les pidieron es que inmediatamente levanten las medidas de fuerza. ¿Se entiende? Tanto ADOSAC como AMET le plantearon a los paritarios del Consejo de Educación que ellos no tienen la potestad de levantar, de decidir si se levanta o no la medida de fuerza. En todo caso, tendrían que volver a reunirse hoy y esperar el mandato del Congreso, ¿no? Ambos gremios, los de técnica o los docentes de ADOSAC, les dijeron, nosotros no lo podemos levantar por más representantes de los gremios que sean. Claro. Incluso el representante de AMET, Basilio, les dijo, eso está reglado por estatuto, o sea, tomar una decisión como la que pretendían los paritarios del Consejo de Educación iba en contra del estatuto de AMET. No, es imposible. No pueden hacerlo. Así que existió una nueva oferta, no se pusieron de acuerdo, ahí se generó otra discusión que incluyó también una especie de un cuarto. O sea, como que intermedio. querían ganar todo ayer directamente. Claro, o sea, te doy esto, pero me lo aceptás ya y Claro. me levantás la medida de fuerza ya. Exactamente. Bueno,
sin A los llegar, Soben, sin llegar a los Soben en las paritarias municipales de acá. bueno, sin llegar a un acuerdo, finalmente la reunión comenzó a las 15:30, 15:20 Ajá. ¿Y de ayer, terminó? 20:40. Se fijó un cuarto intermedio con fecha, hora y lugar a confirmar. Todavía no está confirmado. No. O sea que todo lo que... Pero bueno, la oferta que se le hizo sigue en pie. Sí, la O oferta estaba está en pie. supeditado a que levanten la medida de fuerza inmediatamente. la oferta está en pie y lo que Ujú. hicieron, no hubo caso que se pueda torcer es esta determinación, ¿no? Las decisiones las toman los congresos Claro. de cada una de las entidades o las asambleas según el caso. Los paritarios no tienen potestad de decidir, aceptamos y levantamos la medida de fuerza. No fue posible. Bueno, entonces ahora habrá que esperar que en principio saquen una conclusión tras un debate de las bases, Ujú. ¿no? Las filiales en cada una de las localidades, que Sí. después se reúna el Congreso y defina, ¿no? Si Exactamente. acepta la propuesta, si no Ujú. la acepta. Y a partir de ahí se verá. notificará, se verá, pero más que nada para ver cuándo será el próximo encuentro de la mesa paritaria. Bueno, me parece que fue superadora la propuesta. Sí. Hay A algunas ver, cosas mucho- que... A ver, obviamente la estoy comparando con la del 32%, Sí, la sí, del sí. 12, 10 y 10 Ujú. de acá a fin de año. Fue superadora. Ujú. Habría que ver cómo repercute en el En el bolsillo. salario docente. Claro, en el Exactamente. salario del docente, ¿no? Pero Exacto. bueno, ya que te ofrezcan la cláusula gatillo cuando La habían sacado. bien sacado, bueno, no es Ujú. poca cosa, ¿no? Sí. En principio emparejas a la inflación. Así Pero bueno, que, habrá que esperar el mandato del Congreso entonces, y bueno, y cuándo será el día de la próxima reunión paritaria. bueno, se los vamos a estar contando. Ahora es lo que tenemos para compartir con ustedes. Sí hubo un ofrecimiento novedoso, sí, es cierto, pero ahora lo van a tener que evaluar en puertas adentro los docentes. ¿Mm? Bueno, muy Ahí completito está. su informe, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aprobé, decís vos, en la exposición. Aprobó, en el día del periodista aprobó con Muy bien. su informe. Bueno, vamos a invitar a nuestros compañeros, así de paso los saludamos. Mientras tanto, ¿te parece que agradezcamos a nuestros auspiciantes? Así ya cerramos eso y concretamos. Dale, bueno, gracias por el saludo a Esther Alochi, siempre presente. Le mandamos un beso grande. Abrazo grande, Esther. Un buen día, feliz día para los dos, dices. Bárbaro. La que no apareció fue la otra, Esther. ¿No? No, No, la se habrá dormido. capaz. Capaz Se que habrá pasó de dormido. largo. Bien, mi madre, no hago referencia a la Sara Esther. Obvio. A Sara Esther. Bien, gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Cabañas del Titán, pleno centro del Calafate. Tienen salida por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago argentino, están equipadas para 5 personas cada una. Hay una promoción para santacruceños, conocela llamando al 2966-530706. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Buen día y feliz día, estimadísimo, querido Fernando Tornú. ¿Cómo estás? ¿Qué contás? ¿Todo bien, Fer? Buen día, ¿cómo están? Feliz día. a Gracias, los Fer, dos. igualmente. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien, muy También bien. hoy es una fecha significativa para el diario Nuevo Día, ¿no? Claro, porque Está cumpliendo 13 años de vida junto a la comunidad. 13 años. Lo fundamos, obviamente, en coincidencia con el Día del Periodista, en 2010. Ujú. Bueno, pasó mucho tiempo y Qué increíble. pasaron tantos muchas cosas años, ¿no? hasta hoy, cumplir 13 años. Tremendo. Un montón de cosas y un montón de tiempo. Claro, Fer, vos estabas en ese 7 de junio, ¿me entendés? Vos sos sí, parte sí. del... Sí. Estábamos con Héctor, con Beto, Ajá. con Nico, Rebelio, Sí. creo que estaba Pedro Silva Fuentes Ujú. y creo que estaba Jorge Riquelme, perdón, ¿no? Me parece. Jorge Riquelme, ¿no?
Sí, era el Ajá. fotógrafo Tony. inicialmente. Y Y Tony, Tony. obviamente. Y Tony que, Tony, claro. y Tony que hoy vuelve a trabajar para el diario a partir de hoy. Tony Así Villanueva. que, sí. Ah, bueno. qué bueno. Ah, Renegator, De hecho, un está, abrazo. de hecho está ahora con el diario. Ajá. Así que bueno, después algunos se fueron, pues tuvieron que ir por diferentes motivos, otros se centraron. Hoy Brian forma parte de la cooperativa igual. Claro. Así que gente que fue viniendo y viniendo, fue yendo y viniendo, pero todos nos seguimos llevando muy bien. Algunos se tuvieron que ir no Sí, por sí, cuestiones, sí, no sí. porque no estar cómodos, pero otras cuestiones Claro. laborales como Nico, como el Tony que ahora vuelve. Claro. Pero bueno, Y poniendo en valor fundamental las bases y los principios del cooperativismo. claro, por sobre todas las cosas eso. Claro. Digamos, acá no hay patrones y empleados, sino que somos un grupo de trabajo horizontal, que trabaja de forma horizontal, digamos, Claro. todos somos iguales y decidimos las cosas. Incluso hemos hecho en momentos bastante importantes, no nos poníamos de acuerdo, éramos 5 en algún momento y así hicimos asamblea, digamos, como cualquier Claro. cooperativa, levantar la mano Y a Y definir. votar. y a votar y a Sí, sí, sí. cosas de cooperativismo, pero es la Claro. idea y la esencia de esto. Claro, sí, 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 Así sí, que sí. muy bien. Y Bueno. Héctor es fundamental en eso. Ujú. Nica, ¿cómo estás? Buen día. felicitaciones, Feliz día. Buen día, sí, Buen acá día, estamos. feliz día y feliz cumpleaños también. Gracias. Acá estamos, acá con Juli. Beto que debe estar escuchándonos por ahí, debe estar Seguro. en el Sí, sí, éter. mando un mensajito. Manda un por ahí mensaje. que- Acá estamos renovando el compromiso de siempre, ¿no? Como para en este caso habla la audiencia y también los lectores a través de las distintas plataformas, ¿no? Y redes sociales, ¿no? De este compromiso ya asumido. Hoy nosotros tenemos que agradecerle con el tiempo mucho al Chino Quirós, Sí. porque en algún momento vino, lo dijo, chicos, miren, tengo a mi hijo que es un pibe que le va a meter, que tiene ganas, y mirá lo que resultó siendo. Gracias, sí, Sí, gracias. sí. Era un diamante en bruto. Diamante Ustedes veían el bruto, no el diamante. Después salió, pulieron y salió. Y Qué dijo, grande bueno, fue. dale, lo metemos, vamos a ver qué sale, y mirá lo que salió, ¿no? Una cosa monumental, así que fue Traelo el pibe, dale. Traelo al pibe, mirá al pibe, un capo. Así que Juli se sumó un tiempito después y hoy es fundamental. Parte Pero- fundamental también de la COP. Beto está saludando de manera. Abrazo a la mesa. Todos somos parte, dice Sí, Beto. ¿eh? sí, bueno. Sí. Qué Hoy son parte de lindo, ustedes, igual, nosotros estamos re felices Claro. de que formen parte, porque mucho de nuestro contenido, si bien ustedes no escriben en el diario, Ujú. mucho contenido que usamos de lo más importante a veces del día, lo generan ustedes, y eso también es parte del diario. Así Pasa que que queremos vos- que ustedes también se sientan parte de nuestro. Nosotros somos nos parte. sentimos, yo siempre cuando hablo de Nuevo Día, para mí es mi casa, porque además genera esa empatía, porque en mi caso lo vi nacer a Claro. Nuevo Día. Por más que no formé parte de la cooperativa en sí, siempre estuve muy cercana a ustedes, por una cuestión de afinidad también, de admiración por haber emprendido ese proyecto que gracias a Dios creo que hace 2 años se están viendo muy evidentemente Sí. esos frutos de tantos años de trabajo. Sí. Nica, ¿vos cómo empezaste con el periodismo? Comencé haciendo algunas colaboraciones así deportivas, Ujú. ahí en una radio, y de ahí posteriormente empecé a trabajar en el principio del 2000 en el diario Tiempo Sur. Ajá. Haciendo periodismo deportivo también. Periodismo deportivo, sí. Ujú. O sea, gráficos, iba, cubría y escribirlo, ¿no? Pero empezaste como quien no quiere la cosa o siempre quisiste. No, había, Hacer periodismo. había Bien estudiado. recibido, de Sí, hecho, de la sí, UPA. sí, pero no, estuve cerca de 2 años porque no se me daba la oportunidad de entrar a trabajar a los medios. Claro. Claro. Estaba trabajando en otra cosa, pero ¿Qué hacías? trabajaba en una carnicería. Pato, Mirá lo que trabajaba venimos a en una descubrir. carnicería. Mirá lo que venimos a descubrir. No, Ese se no lo escucharon, creo. Qué lindo, aprendiste a acabaron despostar temas también. musicales. Vos sabés que a mí me encanta. Sí. Yo cuando veo despostar a un Sí. carnicero, ¿viste? Cuando vas, Sí. me quedo, no, atendé nomás, a otro, yo me quedo viendo cómo desposta. Claro. cómo va. El Pato Yo- Silva también. Yo Pato lo conocía, Silva lo conozco, sí, trabajó también en una carnicería. lo conozco de años al Pato Silva. Cuando yo era chico, ¿no? Lo conozco cuando trabajaba el Pato Silva en Sados.
Le tiraste toda la sota al Pato Silva. Sí, trabajaba en Sados, que era un Sí. supermercado, le decimos. Acá en calle Sapiola, en la capital, calle Sapiola y Estrada. Claro, donde está ahora la Anónima, estuvo Alas y demás, ahí estaba Asados, Sí. que pertenecía a la A la Armada. Armada, a la Armada Ajá. Argentina. De ahí esa lo cadena de conozco supermercados. a Josecito Silva, que ayer me mandó un saludo en la noche. Bueno, y de ahí transcurrió entre Tiempo Sur, FM Magna, después el diario Prensa Libre, algunas colaboraciones, reemplazos, de todo un poco, hasta llegar acá, ahí cuando en Tiempo Sur, ahí fue donde se cimentó este proyecto Ajá. del diario Nuevo Día, entre gente que ya estaba, otros que no habíamos ido, otros que pasaron, y ahí se armó esto, ¿no? Claro. Un día Calmus nos dijo, estábamos en una reunión en anécdota. En Tiempo Sur. Sí. Calmo que era el El dueño, dueño de Hay Tiempo. una de esas discusiones que El se armaban, director. ¿no? Y creo que estaba Beto y a Beto le dijo, bueno chicos, si no les gusta, ármense su diario y váyanse. A lo Cristina, ¿no? Ármense el partido político que hay en la elección. Probablemente haya sido el impulso Y que acá necesitaban estamos. para esto. O sea que fue el mentor. Sí, más o menos, sí, era lógico. El impulsor. Capaz que y- si no, no se nos ocurría, sí. Beto se acuerda siempre que Sí, sí. chicanero igual, Chicanero Sí, viejo. Siempre te decía, ahí está la puerta. Qué claro. porro. Claro. Fer, en tu caso, ¿cómo fue? Yo estudié acá en la UMPA igual, siempre tuve, no siempre, no sabía qué hacer. Estudié primero analista de sistemas un año y no me fue muy bien, que digamos. Las computadoras no Y, son lo tuyo. claro, no. En realidad álgebra y matemática no era lo mismo. Oh, Claro, Entiendo. no. Y bueno, siempre me gustaba escribir, entonces empecé a estudiar comunicación en la UMPA. Ahí hice la pasantía en La Opinión, estuve un año, después me fui a Tiempo, estuve 17 años. Y bueno, en medio de los 17 fueron 12. Cuando ya estaba en Tiempo ya fundamos esto. Y estuve Claro. en Tiempo hasta diciembre del año pasado, que renuncié y me Ustedes, quedé solo por esto. Claro. Agarraron todo este proceso de cambio de paradigmas de la De la comunicación. comunicacional, Sí. A claro. ver, antes informar era a través del diario, a través de la radio, era Sí. sentarse a leer el diario. Ujú. Ahora no, ahora pasa todo por internet, por las distintas Claro. plataformas, por las redes sociales. Tal cual, sí. Cuando yo estuve en Tiempo hasta hace no mucho tiempo atrás, imprimían creo 200 diarios por día. Claro. O sea que el diario es papel, Claro. es más una cuestión de pauta oficial Claro. que otra cosa. Sí, para cumplir con Claro, eso. para cumplir con eso, pero ya nadie lee, o casi nadie, la gente más avanzada en edad. Pero después nadie lee el diario papel, es el celular hoy, o la Claro, compu. claro. De los diarios de Buenos Aires ya no llegan, ¿no? No, casi nada. Casi Y de nada. hecho los diarios Ay, de acá, pero o no- por lo no- menos Tiempo, no sé la opinión, sale acá y creo que salió unos poquitos en el Calafate, y ya no se distribuye al resto de Claro, la no hay provincia. distribución. En el interior de la provincia no existe más el diario papel. Ujú. Es todo un dato, digamos. Totalmente. Claro, sí, sí, Totalmente. sí, sí. Juli, ¿vos cómo arrancaste? Julia es A mí me encanta, 2.0, ¿eh? Sí. de No, es de de- nueva generación. de los millennials. generación. Miren, Bueno, igual aprendí a hacer un mono, a llenarlo, Oh, llegué sí, te va a estar, sí. llegué a diagramar en prensa libre también. Ah, sí. El mono es como, para ustedes que por ahí nos ven y nos escuchan, no saben, no tienen por qué saberlo. El mono es Tipo una como matriz. el borrador, la matriz de una página del diario, ¿no? Es un borrador donde ahí uno va dibujando de alguna manera dónde dónde va a estar el título, dónde está la publicidad, dónde está la Una foto, foto. exactamente, y cuál va a ser el cuerpo de la nota. Ahí viene el blanco. Bueno, así nos... De ahí viene el blanco. Claro. Del mono viene el blanco. Y de ahí va la impresión. Exactamente. Ajá. el blanco es como el mono ya hecho a computadora, digamos, la página del diario ya lista Ya de diagramado, escribir, digamos. ¿Cómo arrancaste, Juli? Yo de una terminé la escuela y ya sabía que iba a estudiar periodismo deportivo, pero siempre tuvo mucho más que ver con mi deseo de estar cerca de una cancha. Yo jugué siempre al fútbol y cuando ya sabía que no había muchas chances de ser futbolista, o las asumía, porque en realidad después tuve una muy clara, la más clara de mi... Entonces no es un mito que los periodistas deportivos son futbolistas frustrados. Sí, yo en mi caso lo sigo practicando, ¿no? Pero no al nivel que me hubiese gustado o vivir Claro. de esto.
Y kinesiología había que estudiar un montón, entonces era como, bueno, siempre tuve facilidad para desenvolverme con las palabras, siempre fui ahí medio vocero, Sí. quilombero, preguntador, incómodo. Y cuando supe que ya iba a terminar la escuela y que tenía que hacer algo en mi vida, decidí estudiar periodismo deportivo y por suerte mis viejos me dieron la derecha y Claro. a los 20 años ya era periodista. Sí, 18, 19, 20 años, a los 20 ya me recibí de periodista. Después quise hacer la licenciatura, pero no me gustaba mucho la USAL, que era donde me había anotado, y terminé haciendo dirección y producción de radio y tele. Que cursé la carrera completa y el último día para darse de baja fui y me di de baja. Porque la universidad era un robo en algunos casos, entonces fui y hice quilombo y me dieron de baja y no tuve que pagar el Claro. remanente. Pero siempre, con el correr del tiempo me gustó, me empezó a gustar mucho más la radio. Porque también siempre fui consumidor de radio, pero siempre tuve facilidad para la expresión y tanto escrita como oral, me gusta ese rol. Me gusta, mucho más que escribir, me gusta poder ser una suerte de pregonero. El día de mañana con años ya una especie de juglar también, ¿no? De poder contar historias. La verdad, les confieso que todo esto que pasa estos días me llega a aburrir tanto, me llega a generar una angustia de decir, estamos estancados discutiendo las mismas cosas hace 15 años, o por lo menos desde que yo estoy en Más, este ámbito, claro. hay muchas cosas que son repetidas, incluso las caras, incluso los Los discursos. discursos. Y tiendo a pensar desde este lado qué tan ingenioso hemos sido en preguntar para no haber ahondado más en las situaciones. Y después me doy cuenta que no es culpa nuestra, sino que sobre todo por el medio en el que estamos y con muchos colegas, por llamarlo de alguna manera, que son complacientes o acomodaticios, los funcionarios se aburguesaron en eso, también sabiendo Sí, que sí, no sí, le van a sí, sí. preguntar demasiado y demás. Y entiendo que es parte de eso, pero entiendo también que nosotros tenemos la posibilidad acá en este espacio y lo hemos generado y lo hemos sabido construir de ir a por esas preguntas que no se han hecho o esas preguntas incómodas que no se hacen porque no conviene, porque está todo arreglado, digamos. Y celebro que sea así, porque de hecho ustedes lo podrán dar fe. Se hace una entrevista con cualquier persona y nadie tiene acá un guión que le tenés que preguntar o que no. Acá Jamás. levantamos la mano y preguntamos lo que se Tal nos cual. ocurre. Sí, Bien, sí, sí. mal, bien formulado, mal formulado. Pero verdaderamente haber podido hacer esto o generar este espacio es lo que me sostiene. Viste que en internet están las tablas de cuál es la carrera que más se arrepiente la gente de hacer. A mí por momentos, y generalmente la primera es periodismo o comunicación, y a mí muchas veces me dio ese arrepentimiento, de decir, ¿por qué no hice otra cosa? O ¿por qué no hago otra cosa? De hecho, porque estoy a tiempo. Claro, sos re... Pero el espacio me sigue invitando, me sigue desafiando, me sigue llamando a buscar esas palabras que todavía no he dicho para llegarle a la gente, sobre todo. Yo no estoy acá o no hago esto por una cuestión de vanidad, ni mucho menos, sino porque creo que es importante el rol Claro. que hacemos. Bien, creo que Qué bueno que lo digas. todos tenemos un poco esto que decía Julio cuando empezaba, ¿no? De ser los voceros. Ahora, en el caso mío, en el secundario, el que leyó el discurso de cuarto año para despedir a los chicos de quinto, el que leyó el discurso de quinto año para despedirse del colegio. Mirá. Y en el pueblo la particularidad de que el hecho de perderle el miedo al micrófono, ya eras el locutor de la radio, el periodista también de la radio, el que conducía los actos oficiales, el que te llamaban para cantar un bingo, el que te llamaban para animar una Cumpleaños Una 15. peña. fiesta de 15, de un cumpleaños de 15, el que te llamaba para presentar a un artista en una peña. No, llamaba, o sea, como el micrófono es un instrumento únicamente para amplificar voz, pero para ello no, llamarlo afuera. Entonces te transformas en todo eso, características de un pueblo. Claro.
agradecido de esto porque hoy le hago un poco a la locución, me gusta mucho más el periodismo, por supuesto, pero si tengo que conducir un evento lo hago, si tengo que cantar un bingo lo hago. Bien, esas son las particularidades de empezar a trabajar en el medio en un pueblo, Claro. que sos un poquito de todo. Y después en la carrera que estudié comunicación social, que también potencias esto, porque comunicación social tiene un poquito de todo eso. Sí. Un poquito de gráfica, un poquito de radio, un poquito de audiovisual. Capaz que profundamente no sos especialista en nada puntualmente, pero sabes un poco de Un poco todo. de todo. Un poco de publicidad también. Cari, lo tuyo, mucha gente lo querría conocer o Y recordar, ¿no? Nunca dije voy a ser periodista, porque nunca tuve ese sueño. Yo quería ser ¿no? bailarina. Bailarina. Quería ser bailarina. Y Bailaré. y te metiste a bailar también, porque Sí, bailás- sí, hice bailás clásico. lindo. Bailás lindo todos los días. Sí. Sigo, pero desde otro lugar. ¿Bailarina clásica? Sí, Mirá vos. me hubiese encantado ser bailarina. Ese era mi sueño, ser bailarina. Después cuando caí en la realidad, no, tuve que dejar por un par de lesiones que no me iban a permitir ser bailarina de chica, ya me dijeron, sino que iba a poder ser docente si quería de baile, que no me interesaba. Así que bueno, ahí colgué la zapatillita de punta. Y no, y respecto de estudiar, quería estudiar ciencias políticas, nunca quise estudiar periodismo. Pero cuando caí en la cuenta con esas cosas que tenemos los adolescentes, o se tiene de adolescente, que no caes en la realidad, ¿no? Entonces, cuando terminé quinto año, caí en la realidad que solamente se podía estudiar ciencias políticas en universidades pagas, privadas, en ese Claro, momento. claro. En ese momento no existía la carrera en una universidad pública y mis padres no me podían pagar eso. Así que fui y en eso, bueno, me demostré a mí misma lo puntillosa que soy. Empecé a estudiar carrera por carrera de las parecidas, cuál tenía más materias parecidas a ciencias políticas y bueno, y allí llegué a comunicación social. Ujú. Y bueno, y así empecé estudiando comunicación social. Y pasaste por ¿En La Plata? En La Plata. Intenté estudiar en la UBA Sí. porque me quedaba más cerca. Yo Más cerca vivía Capital, en Quilmes de Quilmes. Capital, Bernal de Claro, Capital. claro, Ah, exactamente, mucho más cerca. Pero la verdad no conseguí, porque bueno, también por esas cuestiones, ¿no? Del tema familiar, a ver si mis papás, que no tenían una situación holgada, mis papás laburantes, y bueno, haciendo un esfuerzo terrible podía irme a estudiar y tenía que vivir en un lugar donde no pague alquiler porque tampoco podía. claro. Eh, Y eh, hay que decirle a la gente que Bernal de Capital o de La Plata queda más o menos a 30 y pico de kilómetros. Y estamos más cerca de Buenos Aires, que serán 30 kilómetros, Sí. y de La Plata serán 50 kilómetros. Ahí Y no conseguí en la UBA vacantes. Quería estudiar en Avellaneda, que tiene una filial, Sí, digamos, una sede, Ujú. la UBA, que me quedaba muy cerca. Bueno, no pude. Y me aceptaron fuera de término en la viejita Escuela de Periodismo de La Plata. Ahora ya es una universidad, Claro. una facultad en sí. Una 44, facultad en calle 44. Bueno, también tenía una gran trayectoria porque se le decía la escuelita cariñosamente porque era un lugar muy chiquito Sí. respecto del monstruo que es la Universidad Nacional de La Plata y fue la primera facultad de periodismo de América Latina, la de La Plata. O sea, tiene una trayectoria Mirá. enorme, enorme. Por más que hoy esté un poco cuestionada, pero por lo politizada que está, Sí. lamentablemente sea así, pero Hoy es parte igual de lo que convivimos, ¿no? sí, Esto de la posverdad es algo que es sumamente latente, ¿no? Porque de un hecho concreto y puntual, y lo vemos con la paritaria, de un hecho Ujú. concreto y puntual, descrito punto por punto, surgen dos perspectivas. Obviamente, una quizá con mayor sensatez que la otra, y está en uno identificarlo o identificarse con el periodista o con el comunicador, pero hoy la palabra está más cargada de subjetividad que nunca. totalmente. En todo ámbito, Ujú. digo, en lo que tiene que ver con la comunicación. Sí. Bienvenido sea para mí siempre que quien está hablando
sea sensato con su público y diga, miren, yo muchacho soy radical o soy peronista o prefiero a este o no lo quiero a tal, y en base a eso hablar y con altura y con argumentos siempre. Para mí es mucho más valioso eso que asumirse absolutamente independiente, pero después hay cosas que no decís porque no te conviene, Claro, claro. que bueno, es parte de lo que convivimos acá, ¿no? Pero, y yo quería preguntar, hoy después vos preguntaste por el inicio del camino, y después de todo este transcurrir, ¿qué sienten en el balance o qué conclusión hacen hasta este día? Cari, ¿Arranco? por favor. Lo volvería a elegir una y mil veces, sin lugar a dudas. Es más, creo que ya con el diario del lunes, creo que mi opción, llegado 5.º año, me meto a estudiar periodismo. Ujú. Lo elegiría una y mil veces, totalmente, sin dudas. También no tengo dudas que es un laburo que si uno está comprometido y tratando de ser lo más intelectualmente sincero, también es muy sacrificado. Es muy sacrificado porque por eso hay periodistas que tienen 2 o 3 trabajos o que tenés que estar todo el día, pero literalmente todo el día y parte de la noche metiéndole muchas horas. Trae muchas cosas buenas, pero que también mucho sacrificio. Es enorme el sacrificio, sobre todo cuando uno está muy comprometido con el laburo, está muy comprometido hasta con la gente, con tu Claro. audiencia, con tus lectores, con tus oyentes, y cuando existe algún requerimiento del otro lado, del que te ve, del que te escucha, que uno siente el compromiso de la respuesta, ¿no? De no dejar colgado a esa persona que confía De en vos. corresponder esa confianza, esa Correcto. credibilidad que te dan, ¿no? Porque Totalmente. eso es tremendo, yo lo percibo en vos, en la gente que anda en la calle, que la gente confía en Claro. ustedes para contar cosas, boludeces, capaz, un choque, y sabe que digamos, da crédito a tu credibilidad. O sea, O algo mucho más picante Sí. que puede ser, no nos sé, dimos un cuenta, abuso. al menos yo me di cuenta a los 48, 49 años en la época de pandemia, de compartir información, pero por prestar un servicio más que por otra cosa. Yo creo que ¿no? nos De bajar- obligó a nosotros, De bajar ¿no? la información que se generaba acá en Río Gallegos a mi pueblo, a Perito, donde mis grandes amigos del Face son de Perito. Mi mayoría de amigos del Face son de Perito, entonces, bueno, voy a canalizar la información a través de mi Face. Y después cómo se fue popularizando, por decirlo de alguna manera, las publicaciones de uno y la confianza que le tienen mucho a la persona que publica, a la persona que da la cara, al nombre y al apellido. Sí, más A allá del Karina medio. Taberne, a Claudio Lobos, porque saben que la que está posteando ahí es Karina Taberne, ¿no? Entonces cualquier cosa, bueno, hay una figura atrás de ese posteo. No hay un medio, no hay un multimedio donde puede tener ciertos intereses. Es difícil en el caso nuestro hacer periodismo independiente, donde el compromiso únicamente es con el oyente, Y únicamente es con, con el con las oyente. convicciones de uno Claro, y también. no tenés un compromiso con nadie en particular, ni con más allá de nuestras ideologías, que a veces son evidentes y son innegables, no hay un compromiso político absolutamente con nadie. Pero es difícil trabajar en este medio sin pauta. Ujú. ¿Mm? Y nosotros lo hacemos en realidad porque tenemos un medio, un laburo que nos sustenta, que nos sostiene, pero si tuviésemos que vivir de esto, de lo que generamos nosotros, Complicado. y lo hacemos más que nada porque somos un matrimonio consolidado y hay un fondito común. Entonces, bueno, lo usamos para tal cosa, No, pero no para llegar a fin de mes. Ni Y mucho menos. agradecemos a No. Sandín, hermano, de paso. Sí, claro, por supuesto, por No, supuesto. Y además porque tenemos el espacio, que yo También, no claro. no podríamos hacer este programa en ningún otro lado que no sea Nuevo Día.
Esto No, lo tengo absolutamente claro, por eso lo agradezco cada día de mi vida. A ustedes tal vez les parecerá extraño, pero es muy complicado para ustedes que nos ven, que nos escuchan, es muy complicado trabajar con absoluta libertad. Los decimos nosotros que tenemos 50 años arriba del lomo y unos cuantos más de 20 o 25 de oficio o profesión. Es Y que difícil. tenemos en el caso unas cuantas mañas. También, bueno, también. Y que Entonces así por todo eso se agradece mucho Claro, esto. obviamente, y que así todo nos aceptan con los mañosos que somos. Y activas también FM, que nos abren las puertas para trabajar libremente, Y- cosa que se agradece. y en Pero bueno, caso- también habla bien de uno también, porque bueno, Obvio, sí. esta posibilidad que nos dan ustedes creo que nos la ganamos nosotros también, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Ustedes Para nosotros volverían? es re importante también poder ofrecer eso, ¿no? Saber que cualquiera puede venir acá y decir lo que quiera con responsabilidad, digamos. No Obvio. es algo que muchos medios pueden hacer, digamos, que vos- Claro. ni hacerlo ni ofrecerlo. Y tener el placer de que venga gente como ustedes, profesionales como ustedes, a hacerlo, obviamente que es un plus. Pero a esta altura, con 13 años, que cualquiera acá pueda venir y decir lo que quiera, en esta ciudad y en esta provincia, es un pequeño logro igual. Sí, y además que más allá de cualquier persona que llegue acá, en su inmensa mayoría, los que vienen porque nos conocen o los que vienen porque hemos consolidado el espacio, comparten una sintonía en el don de gente. Yo a Alberto Sebane, a los muchachos de A Toda Velocidad no los conocía, Claro. y la verdad que son personas Sí. como uno, ¿no? Buena gente, Sí. bueno, Javi Cebeso, sin duda, que nos Profesionales. elijan, que quieran estar acá es un privilegio, Sí. verdaderamente. Es como que se fue, este año en particular igual, se fue dando una cosa que hace, no sé, 5 años atrás no pensábamos ni de casualidad, que era tener por ejemplo en la radio tenemos, en el diario tenemos gente que acá no está y que trabaja todos los días, y en la radio se ha formado un grupo así, una programación increíble de gente, como dice Juli, muy parecida a nosotros, que como ustedes, como Javi, como Alberto, como Walter los viernes, los sábados los chicos, y gente que se fue sumando muy parecida a nosotros, y creo que es como algo que se va dando naturalmente. Claro, Yo- tal cual, tampoco ¿no? acá va a venir alguien que piensa muy diferente a Se querer da- hacer se da algo acá, ¿no? naturalmente. Pero Sí, ¿sabes qué? claro. Yo creo que sí se puede, también se puede dar, Se podría, porque no había- a ver, ejemplos hay, Sí. sin personalizar, ejemplos hay, porque creo que esto lo permite la libertad que Claro. ustedes dan y que significa estar en Ujú. un nuevo día. Por eso se puede interactuar, por eso puede venir Multiplicidad de voces, como exactamente, dice. y se pueden Ujú, escuchar sí. esa multiplicidad de voces, tal cual. Sí. Chicos, bueno, las 9 de la mañana con 30 minutos. ¿La interna es radical? Beto está que No, se sale del teléfono por participar, no pudo Sí. venir ahora, va a venir por cuestiones familiares, ¿no? Las Ujú. clases, lo que sabemos que pasa, tipo 11:30, vamos a estar también compartiendo con él, así que Yo están no me invitados bajo. igual, va a haber tortita para brindar, así que se pueden volver a esa hora, Mica, te estaría vas a tener buenísimo. que bajar. Dale. No, Te no me vas voy a tener bajar, que ¿eh? Sí, sí, bueno, la seguimos. ¿Sube y baja? La convención es el sábado, así que Bueno, vamos a seguir de festejo, de celebración y también trabajando. Obviamente, nosotros somos unos afortunados porque celebramos nuestro día laburando, lo que no es poco. Hay que agradecerlo siempre a eso. Así que nos vamos, acuérdense, hoy de seguir toda la programación de Nuevo Día. A la noche seguramente vamos a venir a visitar a nuestro Hoy traemos una amigo picadita y una. Cacho Álvarez. Ujú. Dale. Y bueno, y después nos vamos a sumar a 11:30, nos pegamos una vuelta. sí, 11:30, 12 vamos ¿Eh? a estar brindando, comiendo torta, así que el que quiera venir es bienvenido igual. Ok. Ahora me voy a la calle. ¿Usted va a Yo cocinar? me voy a cocinar, me voy a comprar algo para cocinar. Estoy pensando a ver qué podemos comer este mediodía. Bueno, ¿Mm? dale, lo que quieras. Paso por el súper, me pongo el. Oh, Uma cambia el libro. Tranqui. Bueno. ¿A la fugaceta o a la pizza? bueno, nos Ahí a las vamos. 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Gracias. Chau. Buen día a todos.